Ok, hablemos acerca de otro concepto importante en la programación orientada a objetos. Estamos hablando acerca de otro de los pilares, el polimorfismo. Hablaremos acerca de este concepto relevante a la hora de diseñar software orientado a objetos. Nos hallamos dentro de este artículo de la Wikipedia acerca de polimorfismo en el contexto de la informática. Veamos esta primera definición, esta primera frase. Dice así: en programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. ¿Qué significa esto? Pensemos en un zoológico. Pensemos en un zoológico en donde hay un zookeeper, un técnico que se encarga del cuidado de los animales. Él ha entrenado a los animales para que realicen tareas cotidianas, como por ejemplo desplazarse de un lugar a otro, la hora de la recepción de los alimentos, etcétera. Cada animal responde a ese mensaje. El mensaje es genérico. Por ejemplo, correr o desplazarse, moverse, comer. Esos mensajes son genéricos. El envío del mensaje es genérico. Cada animal, cada objeto va a responder acorde a sus capacidades, acorde a su forma. De ahí que se llame polimorfismo. Morfismo se refiere a las diferentes formas que adquieren los objetos en una jerarquía de herencia de animales. Entonces, por ejemplo, un ave vuela, un pez nada a la hora de desplazarse. En el caso de un cuadrúpedo, por ejemplo, un león o un perro, estos animales caminan en cuatro patas y evidentemente son terrestres. Ellos tienen, digamos, la habilidad motora de realizar ese movimiento acorde a su capacidad, acorde a su naturaleza, acorde a su forma. Ok, entonces ahí aparece, digamos, la definición a partir de ese concepto de polimorfismo. A partir de ese ejemplo concreto, decimos, tenemos diferentes formas de animales y cada animal tiene un comportamiento específico. Cuando se les indica la señal sobre la tarea que deben realizar, cada uno de ellos responde a sus capacidades y forma. Ok, veamos esta segunda oración. Dice aquí: el único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. Es más acerca de lo que ya habíamos hablado. O sea que cada uno de ellos debe saber cómo responder. En el ejemplo que realizamos anteriormente en la jerarquía de herencia carros, desde la clase carro se heredaba la función, digamos, el método de instancia, encender. Todos los vehículos, digamos, podrían tener una forma particular de encendido. El sistema de encendido de una volqueta puede variar respecto a un carro de Fórmula 1. Lo importante es que el objeto sea capaz de recibir el mensaje, es decir, que tenga una implementación específica o una implementación heredada. ¿Sí? A eso se refiere esta segunda oración. Sigamos leyendo texto. Dice, la apariencia del código puede ser muy diferente. Cuando nos dice apariencia se refiere a la implementación, es decir, a las líneas de código que escribimos para que ese objeto se comporte de cierta manera. Bueno, aquí nos dice que es dependiendo del lenguaje que se utilice. Este lenguaje quizás se refiere al lenguaje de programación, ¿sí? Pero cada objeto tendrá una implementación diferente. Volviendo al caso de los animales, los peces nadan, las aves vuelan,
los cuadrúpedos terrestres caminan, etcétera. Entonces, cada objeto tiene una implementación de esa función, de ese comportamiento, tiene una implementación distinta, responde de manera diferente a ese envío de señal, a esa recepción de señal. Exactamente. ¿Qué más encontramos por aquí? Vayamos a esta sección que dice ejemplo de polimorfismo. Este es uno de los más prácticos e interesantes, e inclusive nosotros vamos a hacer una implementación similar en Python. Tendremos el concepto de figura. Si a nosotros nos hablan de figura, o si nos hablan de animal, no nos están hablando de un animal específico, solamente el concepto. Nosotros sabemos qué es un animal, ¿sí? Conocemos el concepto de figura, pero no sabemos a qué figura concreta si se refiere, sea un círculo, un rectángulo, un pentágono, un hexágono, un círculo, un triángulo. Cuando nos dicen figura, pensamos en un objeto gráfico geométrico que tiene una forma particular. Y si pensamos nuevamente, cada objeto de estos que hemos mencionado, de estos tipos de figura que hemos mencionado, cada uno de ellos tiene una forma particular de calcular el área. Por ejemplo, en el círculo, para calcular el área necesitamos implementar esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Eso para el círculo. Por ejemplo, para el cuadrado, ya para el caso del cuadrado, la forma de cálculo del área consiste en multiplicar el ancho por el alto. Estamos hablando de figuras geométricas de 2 dimensiones. Ahora, pensemos por ejemplo en el triángulo. El triángulo tiene una base, tiene una altura, y para calcular su área necesitamos multiplicar esas 2 dimensiones, base por altura, y dividir entre 2. Ya vamos reconociendo que cada una de esas figuras tiene una forma particular de hacer, de realizar, de ejecutar el cálculo del área. Aquí prácticamente tenemos un diagrama de jerarquía de herencia. Tenemos el concepto base de figura y por debajo encontramos en las clases hijas todas las entidades, figuras concretas, rectángulo, círculo, romboide, hexágono, pentágono, etcétera. Entonces cada una de esas clases hijas debe implementar el método que permita calcular el área acorde a su forma. De ahí que se llame polimorfismo, varias formas. Aquí hay una implementación en el lenguaje de programación C++. Nosotros crearemos para Python una jerarquía como esta sobre el lenguaje de programación Python. Listo. Entonces, en el siguiente video nos encargaremos de vamos a explicar la jerarquía de herencia de figuras. Hasta la próxima.